Bueno, aquí estamos de vuelta. Profe, ¿me puede explicar de nuevo el segundo paso? Sí, claro. Ah, sí. Así que Ahora quedé explicamos como... todo. Ahora le explico todo de vuelta. Vamos otra vez. ¿Se acuerdan ustedes que en el RIA, en el Radio Inmunoanálisis, en el RIA, que era competitivo, primero lo enfrentábamos a algo conocido para que sea lo máximo, Sí. la máxima cantidad de cuentas por minuto? ¿Se acuerdan? La máxima radioactividad. Después Sí. lo hacíamos competir con nuestra muestra, y entonces, si había en nuestra muestra había ese mismo antígeno, el antígeno frío sacaba el antígeno marcado y entonces la radioactividad bajaba. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Por eso era al revés, era indirecta, era justamente al revés el resultado. Si yo tenía mucho, significaba que tenía poco mi paciente. Bueno, acá es lo mismo. Yo pongo primero el glóbulo rojo, lo uso acá como partícula, ¿sí? Donde yo le voy a pegar un antígeno, ¿sí? Sí. Que yo quiero ver en mi paciente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo quiero buscar el antígeno en mi paciente, le pego ese antígeno al glóbulo rojo, no el de mi paciente, uno igual. Por ejemplo, proteínas del COVID, que era el ejemplo que dijimos. Le pego las proteínas del COVID y lo enfrento a los anticuerpos anti-COVID. ¿Qué va a pasar? El anticuerpo va a interaccionar con el antígeno que yo pegué al glóbulo rojo, y entonces me va a aglutinar. Voy a tener la aglutinación máxima. Cuando yo hago el ensayo, voy a hacer lo mismo. Voy a agregar anticuerpo, voy a agregar el glóbulo rojo que yo armé con los antígenos de COVID pegados, y le voy a agregar la muestra del paciente, que puede tener o no tener el antígeno. Si tiene antígeno, lo que va a ocurrir es que el antígeno va a desplazar a los glóbulos rojos y se va a unir al anticuerpo, porque tiene más afinidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos ya no me van a aglutinar y la aglutinación me va a disminuir, ¿sí? O no voy a tener directamente. Si no tiene mi paciente antígeno, entonces los anticuerpos se van a unir a los glóbulos rojos y me va a quedar igual que el de arriba. Por lo tanto, si a mí me disminuye la aglutinación, de la aglutinación máxima me disminuye, eso significa que en mi paciente había antígeno. Si no me disminuye, significa que mi paciente no tenía antígeno. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí o no? Si tu paciente tiene antígenos, en el último paso se va a reemplazar, se va a desplazar. Claro, el antígeno de mi paciente, que es un antígeno soluble, se va a unir al anticuerpo y va a desplazar al que yo le había unido, al glóbulo rojo con antígeno. Entonces no voy a tener aglutinación, porque aglutinación solamente tengo si las partículas se me juntan con los anticuerpos. Como yo no permito que se junten, no hay aglutinación. Claro. ¿Sí? Eso sí hay. Eso sí hay. Sí, sí lo tiene. Claro. Esto No. se llama inhibición de la hemaglutinación. Lo que estoy haciendo es inhibiendo que se forme, o sea, impidiendo que se forme la aglutinación. Se llama inhibición. ¿Sí? Lo que va a hacer eso, yo voy a enfrentar glóbulos rojos, que yo mismo le agregué la sustancia que quiero cuantificar, anticuerpos específicos, ¿sí? Y le voy a agregar la muestra de mi paciente, porque es donde yo quiero ver si hay o no antígenos. ¿Sí? Sí. Muchas veces estas técnicas son más sensibles que las de precipitación, entonces por ahí prefiero usar esta técnica y no una de precipitación. ¿Sí? O sea que yo, fíjense, miren lo que dice acá abajo, si yo la aglutinación me da positiva, en realidad, ¿qué pasa? ¿Mi paciente tenía los antígenos solubles en su suero o no?
Y no. Y no, vamos para atrás. Fíjense, si la aglutinación me da positiva, como sería acá, ¿sí? Que se unen todos los anticuerpos a los... Uy, no estoy marcando nada. Yo señalo con la cosita. Si no se produce aglutinación, perdón, si la aglutinación da positiva, se produce aglutinación, o sea, yo veo aglutinado, significa que estos anticuerpos se unieron a los glóbulos rojos. Por lo tanto, el paciente ¿tenía antígenos o no tenía antígenos? No sé. ¿Tenía o no tenía? No escuché. Si la ¿Se aglutinó? se aglutinó. No tiene. No tiene, exactamente. No tiene. ¿Por qué? Porque si tuviera, esos antígenos hubieran desplazado los glóbulos rojos y no se me hubiese producido aglutinación. Todo tiene que ser al revés. Siempre tiene que ser al revés. Nada No tiene tiene lógica. anticuerpos, ¿A quién se le ocurre? ¿no? O sea, ¿quién? Nada más. Claro, si la aglutinación da positiva, la hemoaglutinación indirecta, si la aglutinación da positiva es al revés, hay ausencia de la sustancia. Y si la aglutinación es No tiene negativa, antígeno. hay presencia, ¿sí? Porque justamente se basa en en inhibir la aglutinación. El antígeno de mi paciente, que es un antígeno soluble, inhibe la aglutinación de mis partículas, las que yo agregué. Impide que eso que ocurra. Por eso es indirecta, es al revés, es pasiva. O sea, si es positiva, por ejemplo, no tiene antígenos del COVID Claro. o qué. Ah, Claro. Fíjense, acá hay un test de embarazo que es por hemoaglutinación pasiva. A ver si acá se entiende. Fíjense, este es un test, es una técnica, ¿eh? Agarro glóbulos rojos. Profe, perdón, Sí, justo se me salió el internet. Me quedé en si aglutina, entonces el paciente no tiene anticuerpos, no tiene antígeno, perdón. claro, exactamente. Sí. Ahí está, listo. Ahí les estaba diciendo que por ejemplo, esto que estamos viendo ahora, que ustedes ven, no sé si lo llegas a ver, es un test de embarazo que se hace justamente de esta manera, por hemoaglutinación pasiva o indirecta. Y fíjense, es como un inserto del test. O sea, en realidad lo que se hace es, se usan glóbulos rojos de carnero, ¿sí? A esos glóbulos rojos de carnero se los recubre con la gonadotrofina coriónica humana, la hormona que detectamos para embarazo. Ustedes saben que se detecta esa hormona cuando uno busca embarazo, ¿sí? Cuando se hacen el test de embarazo. porque es la primera que libera la placenta. La placenta, exactamente. Así que bueno, esa es la que uno busca. La puedes buscar en orina, la puedes buscar en sangre. Bueno, una de las técnicas es recubrir los glóbulos rojos de carnero. Fíjense que acá el glóbulo rojo de carnero es mi partícula, es una partícula, la uso como partícula, a la cual le voy a pegar la hormona, la gonadotrofina coriónica humana, la GSH. Se la voy a pegar yo. Lo pongo a interaccionar con un anticuerpo anti la hormona, y entonces se me forma un hemoaglutinado. ¿Sí? Veo los grumitos de glóbulos rojos. ¿Hasta ahí se entiende lo que hago? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Ahora yo voy a buscar, tengo la orina de la mujer embarazada. ¿Sí? Al laboratorio dejó su muestra de orina porque quiere un test de embarazo. Entonces, me deja la orina, ¿qué hago con la orina? ¿Qué quiere saber la señora? ¿Si está embarazada o no está embarazada? Quiere saber si hay presencia de la hormona o no. Entonces, yo voy a poner, fíjense, el anticuerpo esta vez, antes de ponérselo a los glóbulos rojos de carnero que tienen la gonadotrofina unida, el anticuerpo lo voy a unir, lo voy a mezclar con la orina de la mujer. Voy a hacer una preincubación. Es decir, me vino la muestra de la paciente, que es la orina, que quiero saber si tengo o no tengo hormona. Le pongo el anticuerpo antihormona. Si la mujer tiene gonadotrofina coriónica humana en la orina, el anticuerpo se me va a unir. ¿Sí? Y entonces se me va a neutralizar. Todos los espacios del anticuerpo se van a quedar unidos a esos antígenos.
Entonces, cuando yo los ponga con los glóbulos rojos de carnero que tienen la gonadotrofina unida, no voy a ver aglutinación. Porque ya el anticuerpo está todo tapado, está completo. ¿Qué pasa si la señora no está embarazada y en la orina no tiene gonadotrofina coriónica humana? Cuando yo lo incube con el anticuerpo no se va a unir a nada y todos sus paratopes, todos sus espacios van a quedar libres. Entonces, cuando yo le ponga el glóbulo rojo de carnero unido a la gonadotrofina coriónica humana, el anticuerpo se me va a pegar. ¿Y qué voy a ver yo? Aglutinación. Claro. ¿Se entendió? Sí. Entonces, si yo no veo aglutinación, si yo digo no hay hemoaglutinación, entonces le confirmo el embarazo a la señora. ¿Sí? Porque ¿qué significa? Que la hormona está ausente, no existe la hormona esa en la orina de la paciente. Ahora, si yo veo que hay hemoaglutinación, entonces el embarazo está descartado. ¿Sí? Si aglutina, se confirma el embarazo de la señora. El embarazo lo confirmo cuando no hay hemoaglutinación. ¿Por qué? ¿Qué significa? Ah, si no aglutina. El cuerpo fue neutralizado por todos los antígenos que tenía la señora. ¿Sí? Ahora, cuando no hay antígenos de la gonadotrofina coriónica humana en la orina de la paciente, si no hay, entonces no se bloquean los lugares del anticuerpo, y el anticuerpo, cuando lo ponga con el glóbulo rojo de carnero, unido al antígeno, se me va a unir y me va a dar hemoaglutinación. Entonces, ahí me va a dar hemoaglutinación positiva, significa que no hay embarazo. Es siempre al revés. O sea, primero pongo el anticuerpo con la muestra del paciente y después le agrego el glóbulo rojo con lo que le haya pegado. Exactamente. Ok. Exactamente. Hago eso. Y de esa manera voy a ver si tengo o no tengo hemoaglutinación. Obviamente siempre en cualquier ensayo tengo que probar que existe hemoaglutinación, o sea que mi glóbulo de carnero aglutina con los anticuerpos, porque ¿sí? Eso sería como el control positivo. Claro, eso se hace aparte. Exactamente. Sí, o en la misma plaquita de... Claro, pero en otro, como en otro pocillito, no sé en qué se hace. Exactamente, en otro pocillito yo veo si mi sistema funciona, porque si mi sistema no funciona y no aglutina, entonces te estoy informando cualquier cosa, ¿sí? Claro. Como pasaba en los otros ensayos que veníamos viendo, vamos a tener aglutinación cualitativa, ¿sí? O sea, semicuanti. Bueno, para la aglutinación cualitativa, se realiza como en una laminita, ¿sí? Y es la típica que ustedes vieron de grupo sanguíneo. ¿Sí? Donde yo lo que voy a decir es, ¿hay antígeno o no hay antígeno? ¿Sí? ¿Observo aglutinación o no la observo? ¿Es positiva o es negativa? ¿Sí? Esa sería la cualitativa. La cuantitativa se hace en tubo, ¿sí? Y ahí ya tienen que diluir. En la cuantitativa y en la semicuantitativa ustedes ya tienen que hacer una dilución, ¿sí? De algo conocido, ¿sí? Y sacan títulos, ¿está bien? Lo mismo que hacíamos para antes, en la cuantitativa y en la semicuanti, ¿sí? Lo que vamos a hacer es determinar, por ejemplo, la cantidad, en la cuantitativa, la cantidad de miligramos de un antígeno particulado, y en la semicuanti, y en la semicuanti vamos a obtener el título, lo mismo que las demás, la inversa de la mayor dilución. Y eso se mantiene igual que en todas. ¿Sí? Vamos a poder, en cualquiera de todas estas técnicas vamos a poder ver cualitativa, cuantitativa
y semi-quanti. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es una semi-cuantitativa. Donde ustedes pueden ver, por ejemplo, una, disculpen, donde ustedes ven que en todos los pocillitos se coloca una suspensión bacteriana, ¿sí? Donde tenemos una concentración constante de suspensión bacteriana. Y en esta filita, la filita A, B y C, se van a colocar diluciones, o sea, la fila B y la fila C, se empiezan a colocar diluciones crecientes de antisueros. Por ejemplo, imaginemos que es paciente A, paciente B, paciente C, ¿sí? Y son diluciones, por ejemplo, esta ponemos al medio, al cuarto, al octavo, al 16avo, ¿sí? ¿Me siguen eso? Como cualquier dilución. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Sí, bien. Entonces, y tenemos que colocar también algún control negativo, ¿sí? Algún suero que no sea inmune, en este caso porque estamos buscando anticuerpos, ¿no? Del paciente. Entonces acá ponemos un anticuerpo que sea inmune. Que sea no inmune, un anticuerpo negativo. Fíjense que acá estos que están como más oscuritos es lo que dio aglutinación, ¿sí? Estos que se fueron al fondo del pocillito es negativo. ¿Vieron alguna vez una placa así de aglutinación o no? La de... ¿Vieron la de grupo factor? Sí. Sí, ¿La pero, de PRL me hicieron? Ah, sí. ¿Sí? También. ¿Hicieron pero, dilución del suero o no? sí, Pero no sí, era pero era, claro, lo vimos como que era precipitación en su momento, y lo hicimos en los pocillitos esos, ¿cómo era que se llamaba? La policubeta. En la policubeta y lo vieron como, ¿no hicieron aglutinación? ¿Hicieron precipitación? ¿Con Sí, BDRL? Supuestamente Ah, bueno. supuestamente sí, pero no. Lo era hicimos con Adriana, así que profe es todo. Sí, a mí me parece que hicieron aglutinación. Se veía así, se veía como un cosito así. Se veía como... Es que en veían? realidad Sí. yo lo veía hasta en... Creo que si seguía haciendo 3 placas más, seguía viendo la precipitación según la profe, pero no sé. No, es En aglutinación. los parciales está hecho hasta como precipitación. Sí, se veían así puntitos. Ah. Igual. Puntitos como Pero no este, sé. como el 8, o puntitos como el 7. Claro, No, es que eso es chiquititos. lo que iba a 7. decir. Como... Se veía igual como el 8 también. Bueno, No sé. Que en realidad es lo de la cubeta, ¿no, profe? claro, en realidad esto es que se fue todo el fondito de la cubeta. Claro. La aglutinación es esta, que se hace como un grumito. Entonces, fíjense que acá da positivo hasta acá, hasta el último, hasta el 7. O sea que en realidad esta va a ser el título, ¿sí? La inversa de esta última dilución. Fíjense que el B tiene un título mayor que digamos, tiene más concentración de anticuerpo, perdón, menos concentración de anticuerpo que el B, que el A. El B tiene menos, como les hice un mareo, el B tiene menos concentración de anticuerpo que el A, ¿sí? Y el C, bueno, está ahí en el medio. Y el D, perdón, el D no tenía nada, el E era el que era negativo, ¿sí? El que era el suero antisuero, o sea que no tiene nada. ¿Sí? O sea, ustedes van a hicieron diluciones del suero del paciente A, del paciente B y del paciente C, como cualquier semiquanti, y en la última dilución positiva, ¿sí? La última dilución que me da positiva, le hago la inversa y ese es el título. ¿Sí? Eso sería la hemaglutinación semiquanti. Que se hace así, se hace en policubetas. Y entonces la BDRL, ¿qué es? Y hay varias técnicas de BDRL, no sé cuál habrá sido, por eso. Yo me imaginé que había No sé. la de aglutinación, pero bueno, puede ser.
Capaz sí, pero según ella no. O sea, era Claro, no sabríamos. no sabríamos. no, Bueno, no sé habría qué que averiguarlo. pensaba. Después Es lo dudoso. Le voy a preguntar a Andrea, que seguramente sabe. Estas son las pruebas de antiglobulinas, que es la que llaman, por ahí la escucharon alguna vez, se llama prueba de Coombs. No sé si lo escucharon alguna vez, la prueba de Coombs. No. 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 Bueno, la prueba de Coombs se basa justamente en determinar, ya con esto terminamos porque no tenemos más tiempo, en determinar lo que se llaman los anticuerpos incompletos. Por ahí ustedes vieron alguna vez los problemas que puede tener una mujer embarazada cuando es RH negativa y tiene el bebé, no sé si vieron alguna vez eso. Que no son compatibles los del bebé con los de la madre. Exactamente, son incompatibles, sí. Exactamente. ¿Qué pasa cuando son negativos o en general ocurre con mamás que son cero? ¿No es una anemia eso, no? No, no es una anemia, en realidad es justamente porque el bebé tiene glóbulos, tiene una sangre diferente a su mamá, y entonces la madre, o sea, produce anticuerpos, ¿sí? Contra esos glóbulos rojos del bebito, ¿sí? Entonces, lo que puede ocurrir es que los anticuerpos de la mamá terminen lisando los glóbulos rojos del bebé, ¿sí? Claro. Sí, el bebé termina teniendo una anemia, obviamente por una cuestión de que se le lisan los glóbulos rojos, y también una aumentada bilirrubina, bueno, un montón de cosas, pero en realidad esa destrucción de los glóbulos rojos lo hace porque la mamá produjo anticuerpos contra esos glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, para una de las cosas que se usa esta pruebita es esto, para la prueba de Coombs. Hay ciertos anticuerpos que se llaman anticuerpos incompletos, ¿sí? Que son generalmente los anti-RH, ¿sí? Que no producen aglutinación porque en realidad le falta una parte de esos anticuerpos. Es como que, ¿vieron que los anticuerpos tenían, nosotros lo representamos como una Y, tenían la parte de arriba, que era la fracción AB, y la parte del palito, que era la fracción constante, la FC. Bueno, a estas le falta esa, la FC. Es como si solamente tuviera la parte de arriba, ¿no? Entonces se une, a eso se llaman anticuerpos incompletos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que en muchos glóbulos rojos tienen unidos esos anticuerpos incompletos, ¿sí? O sea, que los recubren, no producen aglutinación, pero los están recubriendo esos eritrocitos. Si yo estoy buscando, por ejemplo, el antígeno de esos glóbulos rojos, como están recubiertos, no me va a producir aglutinación. Ahora lo vamos a ver en una cosa, a ver si se entiende mejor. Ay, no veo nada con la luz. Ahí. Les voy a poner, a ver si... Fíjense. Uy, Dios, me da toda la luz que está acá. A ver si se entiende. Quiero ponerles una que entiendan bien. Imagínense que estos son los... esperen, vamos a ir por la parte porque si no se van a hacer lío.
Bueno, esos anticuerpos incompletos pueden estar en el paciente, pueden estar recubriendo esos glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo ponía esos glóbulos rojos en un ensayo común, como los de aglutinación que venimos viendo, no me va a producir aglutinación, ¿sí? Entonces, lo que se hizo fue hacer un suero, al que se le llamó suero de Coombs, porque lo hizo Coombs, que es un suero anti-gamma-globulinógena, ¿sí? Lo que hace ese suero es reconocer las gamma-globulinas, las inmunoglobulinas humanas. Entonces, si yo tengo el glóbulo rojo, imagínense, con antígenos en la superficie, pero que esos antígenos están bloqueados por estos anticuerpos incompletos, y por eso no lo puedo detectar al antígeno, porque ya está bloqueado con los anticuerpos. Si yo le pongo un suero que es anti-inmunoglobulina humana, esos anticuerpos anti-inmunoglobulina humana se me van a unir a esos anticuerpos que ya estaban pegados en el glóbulo rojo. Es muy difícil explicarlo así, no sé si lo están entendiendo o no. No les veo las caritas. Si viera A ver mi si cara. Yo no. Ustedes tienen un glóbulo rojo normal, el glóbulo rojo normal tiene antígenos en su superficie, ¿sí? Por ejemplo, tiene una persona que es RH positiva, tiene antígenos D en la superficie. ¿Sí? Sí. Sí. Si existen anticuerpos incompletos, ¿sí?, en el suero del paciente, yo no los voy a detectar. Imagínense que una persona tiene en el suero del paciente, vamos a ponerlo así a ver si así se entiende. Yo quiero buscar si esa persona tiene, por ejemplo, anticuerpos anti-RH, ¿sí? Si yo le pongo el suero del paciente con anticuerpos anti-RH, con un glóbulo rojo al que yo le pegué RH, ¿sí? Busco anticuerpos anti-RH en el paciente y le pongo un glóbulo rojo que tiene RH pegado. Hago la aglutinación. Me da negativa. ¿Qué puede ser? Puede ser que el paciente no tenga anticuerpos anti-RH o que tenga anticuerpos anti-RH incompletos, que se me pegaron en el anticuerpo, se me pegaron en los antígenos de mi glóbulo rojo, del que yo puse, pero no aglutinan, porque le falta la partecita, le falta una parte a ese glóbulo rojo. Entonces es como que se le pega y lo anula, pero no se puede aglutinar, yo no veo aglutinación. ¿Por qué? Porque el anticuerpo que tiene mi paciente es incompleto. Entonces yo puedo estar informando, no hay aglutinación, entonces mi paciente no tiene anticuerpos anti-RH. Y sí tiene anticuerpos anti-RH. Lo que pasa es que los tiene incompletos. ¿Sí? Eso suele ocurrir cuando las mamás, que son RH negativa, tienen bebés RH positivo. Esa mamá genera anticuerpos, ¿sí?, contra el RH de su bebé, porque es algo que no es raro para ella. Entonces, esos anticuerpos que genera, lo que se descubrió es que muchas veces no son anticuerpos completos, son anticuerpos incompletos. Entonces, cuando le hacían a la mamá la pruebita de aglutinación, les daba negativa, porque esos anticuerpos que tenía la mamá son incompletos y no aglutinan. ¿Se entiende lo que digo ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Más o menos, Más creo. o menos. A ver. Vamos primero, vamos con este. Imagínense. Esta es la muestra de sangre del paciente. ¿La ven? La primera Sí. diapo. ¿Sí? Ustedes tienen una muestra de sangre que la tomaron de un paciente.
que acá dice que tiene una anemia hemolítica, ¿sí? Se le elisan los glóbulos rojos. Y entonces lo que están buscando es si realmente esos anticuerpos lo que tienen es pegado antígenos incompletos, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace con esa muestra de glóbulos rojos del paciente? Se lavan bien para tener solo glóbulos rojos y no tener suero, no tener el resto del plasma, solamente los glóbulos rojos, y esos glóbulos rojos se incuban, se les agrega el suero de Coombs o reactivo de Coombs. ¿Qué es el reactivo de Coombs? Son anticuerpos antiglobulina humana. Entonces, si el paciente tiene antígenos pegados a su glóbulo rojo, antígenos incompletos, este anticuerpo se va a unir, porque esos anticuerpos incompletos son globulinas humanas, y este anticuerpo que estoy metiendo es una antiglobulina humana. Se le va a unir y se va a producir la aglutinación. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos reconocieron a estos anticuerpos que estaban pegaditos acá, que son anticuerpos incompletos. ¿Se entiende? Sí. ¿Lo que ven en la imagen o no? Sí. Sí. Pero, o sea, Dale. los anticuerpos del reactivo de Coombs solo se unen si el anticuerpo que está en el glóbulo rojo está completo o No. si está Incompleto. incompleto. Si está incompleto, O sea, si está incompleto se une claro, y ahí se forma la aglutinación. exactamente. En realidad se Ok. va a unir de cualquier manera, se va a unir a un anticuerpo antiglobulina, esté completo o esté incompleto. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros? Para los que están incompletos, ¿sí? O para los Ok. que están bloqueando o que están produciendo algo. O sea, ¿qué le pasa a este paciente? Tiene anticuerpos que le están produciendo la hemólisis de los glóbulos rojos. Pero estos anticuerpos no los podemos detectar, no sabemos, no aglutinan, no sabemos qué le está produciendo. Entonces, si le agregamos, para poder detectar que hay anticuerpos incompletos pegados al glóbulo rojo, tenemos que ponerle un suero de Coombs. ¿Qué es? No es otra cosa que un anticuerpo antiglobulina humana, que lo que hacemos es, al agregárselo, ese anticuerpo se une. Si hubiera anticuerpos humanos unidos al glóbulo rojo, este se les une. Y al unirse, produce la aglutinación. Y entonces lo vemos. ¿Sí? Se va a unir a cualquier anticuerpo que esté unido al glóbulo rojo. Ok, sí. Que en realidad es algo anormal. No deberíamos tener ningún anticuerpo unido al glóbulo rojo, ¿no? Y no. Claro. O sea, es una situación patológica que el paciente tenga anticuerpos unidos al glóbulo rojo. Justamente son estos anticuerpos, en general son estos anticuerpos incompletos que terminan, ¿cómo se llama? Bloqueando a los antígenos del glóbulo rojo. No es normal. Esta sería la directa. Yo agarro la muestra de sangre del paciente, así como está, y los glóbulos rojos del paciente los incubo con el suero anti-Coombs. Después hay una indirecta. Bueno, acá es más o menos es lo mismo, pero puesto como con dibujitos, es lo mismo, está el antígeno y tiene pegado anticuerpos, y cuando yo le pongo la antiinmunoglobulina, se unen y forman una aglutinación. Ahora tenemos también una indirecta. ¿La indirecta qué es? En la prueba indirecta, en la prueba directa, la que vimos antes, la directa, yo voy a detectar anticuerpos que estén pegados en el eritrocito del paciente, ¿sí? La indirecta, yo lo que voy a buscar es si hay anticuerpos, de estos anticuerpos incompletos, si hay anticuerpos incompletos en el suero, libres, en el plasma del paciente, ¿sí? ¿Por qué me sirve esto? Porque, por ejemplo,
si la mamá con RH negativa tuvo su primer bebé RH positivo y generó anticuerpos incompletos contra el RH, cuando tenga su segundo bebé, esos anticuerpos incompletos van a alisar los glóbulos rojos de ese segundo bebé. ¿Sí? Y corre riesgo el embarazo. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar, a ver, en la mamá, si en el suero de la mamá hay anticuerpos incompletos. No glóbulos rojos, sino anticuerpos incompletos, que puedan llegar a interaccionar con los glóbulos rojos del bebé. Entonces, ¿qué hago? Busco el suero, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de la mamá, ¿sí? Lo enfrento a glóbulos rojos que tengan ese antígeno en la superficie, ¿sí? Y lo dejo incubar. Si en el suero de la paciente había anticuerpos incompletos contra ese antígeno, se le van a pegar a los glóbulos rojos, como se ve en aquí, en esta segunda. ¿Ve que se le pegaron? ¿Qué hago después? Le agrego el suero de Coombs. Si el suero de Coombs encuentra que había antígenos pegados en los glóbulos rojos, se le va a unir y me va a dar aglutinación positiva. ¿Sí? Si el suero de la paciente no tenía anticuerpos incompletos, no se pegó nada a los glóbulos rojos. Y si no se pegó nada, entonces cuando le agregue el anticuerpo de Coombs, no se va a pegar a ningún lado y la aglutinación me va a dar negativa. Esperen que me escriban bien. ¿Para qué se usa también esto? Y para cuando hay donaciones de sangre, por ejemplo, donaciones de órganos, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo que enfrentar, por ejemplo, el suero del receptor con la muestra de sangre del donante, para ver que no le esté agregando una sangre que el mismo cuerpo lise, ¿sí? Claro. ¿Se entiende? Si yo le agrego una sangre incompatible, si a una persona que es A, le agrego le doy una transfusión con glóbulos rojos B, la persona esa que es A va a tener anticuerpos anti-B y los va a destruir. ¿Se entiende? Entonces es una prueba que se puede hacer para eso. ¿Se entendió? ¿Más Sí, o menos? ponele. Hay que Después, masticarlo un ratito, ¿no? Pero, ¿se entendió más o menos de qué se trata? sí, Sí, más o más menos. o menos, pero Más o vio menos. que era lo que dije yo. Que era lo que vimos, pero no era lo que vimos. ¿Vieron? Era un Estaba poco... mal, pero no tan mal. Ustedes lo vieron en forma práctica y a veces hay cosas que uno entiende cómo hacerlas como si fuera una receta de cocina, pero no entiende muy bien para qué. Y esa es la idea de esto. Sí, pues. ¿Sí? O sea, en la indirecta hago eso, el eritrocito, el glóbulo rojo, lo voy a enfrentar. Bueno, igual después ustedes mírenlo bien, ¿sí? Y les quiero mostrar, esta reacción de inhibición no lo vamos a ver, porque se les va a hacer lío. Bueno, esto es el tipo de sangre que puede tener, ¿no? El alelo, los antígenos, que son los que estuvimos viendo, ¿sí? Esto ya saben ustedes, sí, estuvimos viendo los de los adoptados y no adoptados, lo vimos eso, ¿no? Bueno, nos queda menos de un minuto, chicos, así que no tenemos mucho tiempo. La próxima vamos a ver la parte de trasplante, que es un montón, y la enfermedad del recién nacido, la eritroblastosis fetal, que también está bueno, es un montonazo. Y volvemos a mirar esto, así que por favor traten de hacer, ahora les abro el cuestionario y el trabajo, traten de hacerlo, y les voy a poner unas preguntitas de esto para ver si entendemos esto, ¿sí? No son con nota, no son con nada, es simplemente para que puedan leer y ver si entendieron lo que expliqué, lo que leyeron, y si no, la clase que viene reforzamos, ¿sí? Por eso es importante que lo hagan.